El Señor para tener un tiempo ahora de compartir su palabra y pedimos a Él que nos dirija. Gracias, Señor, te damos hoy y queremos que tú hables a nuestro corazón, que transformes nuestras vidas como lo haces día a día, en especial ahora que estamos todos juntos con este deseo de escuchar de ti. Ora a nosotros, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en nuestra serie que se llama Constancia y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la primera carta a los tesalonicenses, y vimos el domingo pasado algo acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Explicamos algo sobre la doctrina del Espíritu Santo, y vamos a seguir en el mismo versículo, el 19, que dice, no apaguéis el Espíritu, y vimos que podemos apagar el Espíritu Santo, ¿no? Era la obra del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Sí? Por lo tanto, como no vamos a dejar que, siempre vamos a querer que el Espíritu, para no honrar la frase, ¿no? El Espíritu Santo obre en nosotros según su poder y su amor, queremos ser espirituales siempre, y ese es el título de hoy. Y puse ahí una botella depositando agua en un vaso, y la idea es que el Espíritu Santo siempre esté dándonos del Señor todo lo que el Señor quiere para nosotros todo el tiempo, ¿sí? Un flujo sin cesar. ¿Has estado alguna vez, no sé, o con familia o con amigos en una playa, en una fogata, en la noche? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no? Qué lástima, es bonito tiempo. Y se hace una tremenda fogata que da calor y también da luz, ambas cosas al mismo tiempo. Pero cuando ya la fogata empieza a apagarse, se empieza a poner todo oscuro y empieza a dar frío, así que todos para la casa y se acaba, se termina absolutamente todo. Hasta ahí nos llegó la celebración. Un poco la ilustración está de estar en un sentido cálidos e iluminados alrededor del fuego, es un poco lo que quiere representar el apóstol en este texto. Y muchas veces en la Biblia vamos a ver que se usa el fuego como una ilustración del Espíritu Santo. Y esta noción de calor y de luz se va a enseñar siempre, y la idea es que es para enseñarnos acerca justamente del Espíritu Santo básicamente tres cosas. Primero, que nos pone frente a la presencia de Dios y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cómo había una columna de nube en el día y una de fuego en la noche que iba dirigiendo al pueblo de Israel, ¿sí? Y donde se posaba, ahí acampaban, y cuando se levantaba tenían que continuar viaje. Y dice ya en el versículo 16, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Entonces tenemos esta idea del Espíritu Santo guiando al pueblo, que es lo mismo que está haciendo hoy, ¿sí? El Espíritu Santo, no el fuego. No vayamos a quemar el templo, no. Es una apariencia de fuego, esa es la idea, ¿no? O Romanos, para llevarlo al Nuevo Testamento, capítulo 8, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el Espíritu siempre nos lleva a la presencia de Dios porque nos ha puesto en el Señor. Y tenemos entonces esa misma idea de que nos lleva a la presencia del Señor. Lo segundo es que nos pone, o imparte, mejor dicho, la pasión por las cosas del Señor. El Espíritu Santo obra en ese sentido en nosotros. Y hay un texto muy conocido en Lucas 24, los discípulos que iban a Emaús, ¿recuerdan? Que dice, ven al Señor Jesucristo que les empieza a predicar la palabra donde hablaba el Antiguo Testamento acerca de Él. Y ellos dicen al final, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y esa es obra del Espíritu Santo. Nuevamente el sentido de fuego, ¿no? De arder. O en Hechos, cuando está la iglesia orando, ve la persecución que están haciendo a la iglesia por parte de los judíos y se ponen todos juntos a orar, rogando al Señor. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y hay una manifestación de la respuesta del Señor a la oración, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios con valentía. Nada podía detenerlos por ese fuego que
el Espíritu Santo los llevaba en pasión por las cosas del Señor. Y por último, produce pureza, la pureza de Dios en nosotros. Y ahí, en el Antiguo Testamento, Salomón, en el libro de los Proverbios, dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Se prueba a fuego para ser purificado el metal. Esa es la idea. Pero Jehová prueba los corazones, usando la misma ilustración, con fuego. También lo dice la primera carta de Pedro, ya en el capítulo 1. Tito dice, o mejor dicho, Pablo le dice a Tito eso, en el capítulo 2 de esa carta, que el Señor nos rescató, nos salvó para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. O sea, está diciendo que Jesucristo nos llamó para que seamos de Él, para purificarnos, para que seamos un pueblo de Él. Y esa es obra del Espíritu Santo. O Juan, en su primera carta, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿sí? Constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos estas tres obras en grueso que de alguna manera manifiestan esta ilustración del fuego por parte del Espíritu Santo, que nos pone en la presencia del Señor en todo tiempo, imparte esta pasión que nosotros anhelamos por las cosas del Señor y produce pureza en nuestras vidas. Por lo tanto, es crucial entender al Espíritu Santo, cómo es, qué hace, y aceptar la obra del Espíritu Santo en nosotros, que primeramente lo que hace es darnos identidad en Cristo. Él nos pone en el cuerpo de Cristo, Él juntamente con Cristo. Dice, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esa es nuestra nueva identidad, una identidad espiritual en Cristo, o como lo dice Pablo a los romanos, que leímos el versículo antes, que nosotros ahora no vivimos según la carne, sino según el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa es nuestra nueva identidad. ¿Qué somos? Espirituales. Cristianos. Iglesia. Todos esos nombres significan lo mismo, son sinónimos. Y es la obra que ha hecho el Espíritu Santo en todo aquel que cree, que ha entregado su vida a Jesús. Dios ha puesto al Espíritu Santo a morar dentro de uno. Es una maravilla, es un milagro y es una obra tremendamente poderosa, que es la que nos da identidad. Por eso somos discípulos de Cristo. No porque nosotros queremos, es porque el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros y hace que nosotros querramos hacer esa obra. Así de completa es la obra del Señor en nosotros. ¿Cómo sabe uno que es el Espíritu Santo que la hace si los textos que leí nos dice que el Espíritu Santo hace esa obra? Por lo que dice toda la palabra. Les voy a dar un ejemplo al que recurro constantemente, que es cuando el Señor está con sus discípulos, ahí en Mateo 16, y le pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunta: ¿quiénes estaban en la conversación? Los discípulos y Jesús. ¿Quién más? Nadie más. ¿Y cómo se lo reveló el Padre a Pedro? Parece trabalengua. ¿El Padre a Pedro? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra de entender las cosas del Señor. Y muchas veces en la Escritura vemos lo mismo. Aunque no diga: mira, ahí el Espíritu Santo está haciendo esto, lo está haciendo. Y eso es lo que entendemos entonces en estos versículos que ya hemos compartido. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nuestra identidad en Cristo. Si no estás consciente de que el Espíritu Santo está morando en ti, entonces lo estás apagando. Y esa es nuestra realidad. El Espíritu Santo o está obrando con poder en ti, o tú lo estás apagando. O tú estás dejando que su obra no sea efectiva en tu vida.
por lo tanto también en la iglesia. Cuando comienza el ministerio, o va a comenzar el ministerio de Jesús, vemos a Juan el Bautista hablando de que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habla de él, dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y otra vez tenemos la imagen del fuego. Él nos va a bautizar, dice, bueno, esto es hablando en el futuro de la iglesia, que ya somos, el bautismo por el Espíritu Santo, que Cristo, dando su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados, nos libera del juicio de Dios para que obtengamos en Él salvación. Y en esa salvación, por el Espíritu Santo, o sea, por esta obra de Cristo, por el Espíritu Santo, nos da este bautismo para introducirnos en su cuerpo. Nosotros hoy somos cuerpo de Cristo. Cristo y el Espíritu Santo hacen esa obra. Y Juan el Bautista está hablando en el futuro, en ese tiempo, de esto, y dice que vamos a ser bautizados, o el hombre en el fondo tiene dos posibilidades, o te bautizas por el Espíritu Santo o te bautizas por fuego. ¿Y cuál es el bautismo por fuego? Sigue diciendo acerca de Jesús. Su aventador está en su mano y limpiará su era, hablando de una ilustración agrícola. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el bautismo por el fuego, el juicio. Es una ilustración dura, pero es una ilustración de la cual damos gracias porque tenemos toda la verdad. No podemos negar lo que el Señor está haciendo y va a hacer. Ahora, ¿cómo puedes saber si el Espíritu Santo está obrando en ti? Eso es lo que vamos a conversar hoy. Y vamos a ver 3 pruebas. Pero antes, y es más evidente, es saber si tú anhelas crecer en el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que habla ya en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ¿sí? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, etc. Hay 9 atributos acerca del fruto del Espíritu Santo, o lo que dice Romanos 8, que si tú andas en el Espíritu es porque el Espíritu de Dios está en ti. Ya no andas en las cosas de la carne, ya no andas en tus propios deseos, sino que en los del Señor. Esos que tú ves escrito en su palabra, su voluntad. También prueba que el Espíritu Santo está obrando con poder en ti. O que estás cumpliendo los propósitos del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor? Bueno, los conocemos porque el Espíritu Santo nos da a entender eso cuando leemos su palabra. Y, por ejemplo, podemos ver en Efesios, capítulo 4, vayamos allá, que el Señor, Jesucristo, nos ha dado absolutamente todo, incluyendo el Espíritu Santo. Después de todo, Él fue el que dio la promesa, ¿no? De la venida del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que también conformando la iglesia, que es su cuerpo, dando evangelistas, pastores y maestros, y en el versículo 12 dice, a fin de, y este es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa es una forma de darse cuenta si yo realmente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, o si quieres al revés, si el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti. Estás creciendo, el perfeccionar, en la obra del ministerio. Ministerio significa servicio. ¿Estás sirviendo? ¿Estás creciendo en servir? ¿En amar a los otros por medio del servicio? ¿En enseñar y ser enseñado para la edificación del cuerpo de Cristo? Son preguntas simples que uno puede responderse sin hacer pasar mucho tiempo, ¿no? Si no estoy haciendo eso, tengo que orar al Señor, ir a la palabra para que Él obre con el poder del Espíritu Santo, que es poder de Dios en mí, porque significa que yo estoy luchando contra eso, estoy apagando el Espíritu. Pero tengo esa respuesta, ¿no? Ora para que el Señor
obre en ti, porque el Señor quiere hacer esa obra en ti y va a dar evidencia. Ya en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 1, vemos la evidencia en la iglesia, que la idea es, veamos esa evidencia en nosotros. Dice en el capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, pues nuestro evangelio, la palabra del Señor, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. O sea, no solamente algo que yo sé, sino que es algo que hace cambiar las cosas, incluyendo, o partiendo, mejor dicho, por mi vida. Cada uno de nosotros, toda la iglesia. Dice, sino también en poder en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cómo dice que es la iglesia en la cual está orando el Espíritu Santo? Una iglesia que busca imitar al Señor, que busca crecer en el Señor para tener el carácter del Señor, fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que antes decía, estad siempre gozosos? En medio de gran tribulación, ¿significa que vamos a tener problemas o no? ¿Cuándo? Siempre. No son los problemas los que tienen que detener el actuar del Espíritu Santo en mí. La Escritura lo está diciendo. Cantábamos recién, ¿no? En la tribulación, yo vivo en Cristo, por medio del Espíritu Santo. Los problemas son los que me hacen ver la necesidad de crecer para tener mejor y más poderosa vida en Cristo por medio del Espíritu Santo. Los problemas son una herramienta que usa el Señor en nosotros, se llaman pruebas. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Ser ejemplo para otros, unos con otros y para otros. Que cualquier persona que nos conozca y que esté un tiempo como hoy con nosotros, vea la obra del Espíritu Santo en nosotros. No a nosotros, sino a Él sea la gloria, porque Él está cambiando nuestras vidas para mostrar a Cristo en medio nuestro, a otros. Y eso es lo que evidencia la obra del Espíritu en medio nuestro y funciona en cada uno. Si uno no está, entonces la obra de toda la iglesia empieza a ser menor, no como el Señor quiere. Una cosa es escuchar lo que quiere el Señor, o si quieres leer la Escritura para saber lo que dice el Señor, y otra muy distinta, y que el Señor quiere, es incorporar todo lo que Él dice como una forma de ser nuestra. Para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber esto? Bueno, la primera prueba es que somos iluminados para comprender y hacer, o si quieres, obedecer la palabra del Señor. Cada vez que tú vayas a la Escritura, sea en un devocional, sea porque estás leyendo la palabra un capítulo mínimo al día o la Biblia completa en un año, como quieras, o compartirla con otro, ora. No llegas, abres la Biblia y lees como cualquier libro. Ora porque esta palabra es espiritual y es guiada por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te haga entender lo que Dios quiere que entiendas en ese momento. Palabra de Dios para ti, con poder. Y de esa manera el Espíritu Santo ilumina, esa es la expresión, nuestro entender o comprender la voluntad del Señor para hacerla, para obedecerla o para aplicarla a tu corazón, y no solamente para vivirla, sino que también para ser ejemplo, ¿recuerda? Y enseñarla a otros. Discipulados le dicen eso. O si quieres, aconsejar a otros que tienen mucha necesidad. ¿A quién usa Dios para aconsejar a los que están en necesidad?
al pastor, a todos, exhortados unos a otros, dice la Escritura, ¿no? No dice pastores exhorten a los otros, no dice eso, a toda la iglesia. Por lo tanto, tenemos que leer la Escritura, la palabra del Señor, entendiendo que el Espíritu Santo nos va a hacer entender para aplicar en nuestro corazón esas verdades que otros también necesitan, primeramente nosotros mismos. Si estoy haciendo eso, estoy bien. Si no estoy haciendo eso, estoy apagando el Espíritu. Si no estoy orando antes de ir a la palabra del Señor, no esperes que el Espíritu obre porque ya le pusiste un switch off, apagado. Lo estoy leyendo como lo leo yo. Hay personas que saben las Escrituras mejor que uno, ¿no? Pero sin el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y siempre doy el mismo ejemplo. Yo conozco uno, Satanás. Lo conozco por la Escritura, ojo. No. La idea es que empecemos a funcionar o a pensar o a enfocar nuestra vida más en el otro que en mí mismo. Cuando yo leo la Escritura y veo que la palabra de Dios me dice versículos que me encantan entre comillas, porque dice, sed santo como yo soy santo, y dice el Señor, digo, estamos mal. Y le pido ayuda al Señor en eso, más que pensando en mí, que sí, pensando en cómo eso va a impactar a otro. Cambia, ¿no? O sea, yo ya no voy a luchar con el versículo, sino que voy a decir, Señor, haz eso en mí como sea, porque otro necesita eso. Úsame. Cambiar el enfoque más pensando en otros que en mí mismo. Y eso al mismo tiempo me va a empujar a mí a crecer. ¿Por qué? Por amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Te das cuenta, no? Y provoca eso, entre muchas otras obras de amor más. Pero por lo menos eso. Si todos tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿todos tenemos el mismo Espíritu Santo? ¿O alguien tiene uno distinto? Todos tenemos el mismo Espíritu Santo, entonces no pienses qué tan mal está tu hermano. Es que ese hermano sí que está mal, ¿no? Es un murmurador, no sé, anda enojado todo el tiempo, no viene. Y empezamos a encontrar pecados que son re fáciles de encontrar en otros, no tan fácil de encontrar en mí mismo, pero fácil en otros. Si todos tenemos el Espíritu Santo, en vez de ver el pecado en el otro, mira la necesidad que tiene de que tú lo ayudes. Porque el Espíritu Santo está haciendo eso mismo en ti, ¿o no? Y vas a ser ejemplo. En vez de reclamar, aconseja. Si Dios te está mostrando el pecado de otro, por algo te lo está mostrando, ¿no? Porque está trabajando en tu propio carácter para bendición tuya y bendición del otro. No es fácil. A veces requiere mucho tiempo, requiere mucha oración. A veces va a requerir consejo, ir a la palabra, ayuda del Señor. ¿Pero qué tenemos? Al Espíritu Santo que nos va a ayudar siempre, en todo tiempo, cuando nuestro corazón está enfocado en las cosas que Él quiere. Por algo nos está empujando a eso y está poniendo estas situaciones delante nuestro. Son una bendición. No son para reclamar, son para crecer. Cuando veas las cosas de esa manera es porque el Espíritu Santo está obrando en ti, está siendo espiritual siempre. Si no, estás apagando el Espíritu. Segunda prueba. ¿Eres hijo de Dios? Entonces estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Eso dice Romanos 8:14. No lo inventé yo, lo dice el Señor en su palabra. Y si estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces deberías estar obedeciendo la palabra de Dios. Porque Dios nunca te va a guiar a otro lado que no sea su palabra. Siempre te va a guiar a favor de su palabra, en todo lo que diga su palabra, para que te ocupes en toda tu vida, en todo tu sentir, en lo que el Señor dice, en la voluntad del Señor. Eso quiere hacer Dios por medio del Espíritu en nosotros. ¿Cómo sé yo eso? Porque se me acaba de ocurrir leer Filipenses capítulo 2, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
No como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, y la idea en vuestro crecimiento, a eso se refiere ahí la palabra salvación, o santificación si quieres, con temor y temblor. O sea, si hay algo importante de lo cual tienes que ocuparte hoy, mañana y el día que sea, en tu vida, es en tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da esa identidad en Cristo, ya eres nuevo. Ya eres espiritual. Tu vida es esa, no es otra. Y si no te ocupas de esas cosas, estás apagando el espíritu. Por lo tanto, tienes que ocuparte de tu crecimiento en las cosas que el Señor te está dando por medio del Espíritu Santo con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En el Espíritu Santo. ¿Ve que no se me ocurre a mí? Está en la Escritura. Y tenemos entonces esa segunda prueba. ¿Estoy realmente anhelando hacer las cosas del Señor? ¿Ocupándome de mi crecimiento espiritual? Tercera prueba. Si tú te estás obligando a hacer las cosas que el Señor quiere, entonces estás apagando el Espíritu Santo. Por ejemplo, tengo que venir a la iglesia porque el pastor se enoja. Y yo no me enojo, ¿sí? ¿Me he enojado alguna vez, no? Se va a ver feo si no vengo. Tengo que estar en la reunión de oración porque el hermano que está a cargo ahí siempre cuenta cuántos somos, ¿no? Habemos hartos hermanos. Tengo que estar entonces para que no desaparezca de la lista. Si empiezo a hacer las cosas en ese sentido, no lo estoy haciendo en el espíritu. Lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, en la carne. ¿Para qué? Para que me digan, oh, este hermano que es responsable. Y estoy dando solo un ejemplo de estar o no estar. Hay muchas otras cosas más en nuestra vida en Cristo, como leer la palabra o estar orando. Y no es que yo sea más cristiano porque leo más la palabra. De hecho, ese es el mínimo de un cristiano. Lo mismo que orar. O sea, se entiende que si eres cristiano tienes que estar orando, no puedes no hacerlo. O sea, no hay nada superior en estar orando. Es como cualquier persona que quiera no pasar hambre tiene que estar comiendo. Es la misma, o muchos teólogos dicen el orar es como el respirar. Deja de respirar, a ver cómo te va. ¿Sí? Es un mínimo. Entonces, si estás obligado, o sea, obligándote a hacer esas cosas, ten cuidado, porque no estás actuando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a impulsar a hacer eso, que es la voluntad de Dios. Y vemos en la segunda carta a los Corintios que dice, vamos allá, segunda carta a los Corintios capítulo 5. Es un texto muy conocido, ¿se acuerda que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Nueva obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero dice en el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Él murió por nosotros, por nuestros pecados, nosotros morimos también al pecado. Esa es la idea. Y por todos murió para que los que viven, ¿esos quiénes son? La iglesia, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para honrar y glorificar a Cristo y servir en su iglesia. ¿Cuál es nuestra vida, dice Pablo a los Corintios? ¿Para qué vivimos? No para nosotros. Yo no vivo para mí, sino que yo vivo para ti y para el Señor, o para el Señor y para ti. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y esa es la explicación que da. De manera, o en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, regenerado por el Espíritu. Y ahí está toda la teología del Espíritu Santo en esos versículos, aunque no dice Espíritu Santo. Nos empuja a servir en la obra del Señor por amor al Señor y por amor a ti. ¿O no? ¿Cuánto habla de mí ese versículo? Lo mismo que de Cristo. Él murió por amor a nosotros. Él no se contó.
Lo dio todo por nosotros. Bueno, la misma actitud debe haber en cada uno de nosotros. Yo me doy por completo a ti, que es la iglesia de Cristo y el Señor. Para eso entonces ahora vamos a vivir. Bonita prueba, ¿no? Tengo que preguntar, ¿para quién estoy viviendo? ¿De quién estoy más preocupado? ¿De mis dolores? ¿De mis finanzas? ¿De mi familia? ¿Del Día de la Madre? ¿Navidad? ¿Los precios están subiendo? Es verdad, ¿no? Sí, la benzina. No, el Señor sabe eso. Yo estoy preocupado del Señor y lo que el Señor me da. ¿Y qué otras cosas, aparte de la vida eterna, el amor y todas esas cosas, qué más me da el Señor? A ustedes, un cuerpo, el del cual yo formo parte. Esa es mi preocupación, ya no yo, Él, y Él es ustedes. En Colosenses, capítulo 1, al final dice Pablo, hablando de Jesucristo, nuestra gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre o aconsejando a todo hombre, restaurando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿De dónde sale esa sabiduría? Palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Esa es nuestra sabiduría. A fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo está diciéndole esto a la iglesia de los colosenses, que su preocupación es él mismo. ¿Dice eso, no? No, en ninguna parte aparece. Dice que él está dando todo para que los otros puedan llegar a la comprensión, ojalá total, de nuestro Señor Jesucristo, teniendo una vida absolutamente restaurada en Él. Para eso yo voy a trabajar. No para mí, para Él. Y es la misma idea, ¿no? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, poder del Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Entiendes la prueba? ¿Está obrando el Espíritu Santo con poder en ti para otros? Para que otros tengan una comprensión del Señor, ojalá mayor que la mía. Ojalá el Señor pueda hacer eso en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras, ¿o no? Dios nos dejó todo por escrito. Todo lo que el hombre necesita está escrito. Y eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que te ayuda a entender lo que Dios nos dejó. A discernir no solo lo bueno y lo malo, sino lo bueno de lo que parece bueno, pero no lo es, o no tan bueno. Pero también para enseñar a otros. Es el mismo Espíritu Santo el que inspiró esto, para que tú lo uses y lo enseñes a otro mediante una vida cambiada con poder por el Espíritu Santo. Y la pregunta que tienes que hacerte hoy es, ¿estás dejando que todo ese poder obre en ti? Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que es completa, que es poderosa, que es verdad y que llega a nuestros corazones hasta lo más recóndito de nuestros pensamientos y nos hace ver tantas cosas que tenemos que cambiar. Pero al mismo tiempo, en tu palabra tú nos haces ver cómo. Y ayúdanos a entender que estas verdades tienen que ser aplicadas a nuestra vida, que oremos cada vez que vayamos a tu palabra para que el Espíritu Santo nos guíe con poder y para que ese poder sea lo que mueva nuestro actuar y que podamos enseñar, guiados por el Espíritu Santo, con ese mismo poder, por amor a otro. Haz que tu iglesia sea de esa manera. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.